Este martes se ha publicado el barómetro del mes de julio del CIS, pero es un estudio que tiene dos problemas. El primero es que es una encuesta que se hizo a los primeros días de julio, es decir, 2 y 3 semanas antes del debate de investidura y de todo lo que ha pasado en el mes. Por lo tanto, en cierto sentido son datos que ya llegan viejos, ¿no? Que nacen anticuados. Pero además, los datos del CIS tienen otro problema, que hemos comentado otras veces. No son datos de una estimación de voto, sino que son datos en bruto. Son la respuesta de las personas sobre cómo votarían si hubiese elecciones, pero esas respuestas no han sido tratadas, no han pasado por ningún tipo de ajuste, el CIS no intenta imputar el voto de los indecisos, no intenta corregir errores en sus muestras, y eso hace que estos datos en bruto, aunque sean valiosos, no puedan ser comparables a lo que publican el resto de encuestas. Afortunadamente tenemos otras encuestas que usar para contrastar y ampliar lo que dice el CIS. En las últimas semanas se han publicado una docena, y lo que están diciendo es que el PSOE seguiría siendo la primera fuerza, con alrededor del 31-32% de votos, que le seguiría el PP, que sube del 17% de votos que obtuvo en abril al 19%, tercera fuerza sería Ciudadanos, que retrocede cae hasta el 14%, cuarta fuerza sería Unidas Podemos, en torno a 13-14, un poquito por debajo de su resultado de las elecciones, y el quinto partido sería Vox, que obtuvo un 10% de votos en abril y que ahora rondaría el 8%. Desde la semana pasada la gran pregunta es ¿qué efecto va a tener la investidura fallida? Es decir, el gran tema o el gran suceso que se ha producido desde las elecciones es el primer intento de investidura por parte de Pedro Sánchez, que no prosperó. Y ahora hay que ver cómo los electores, los simpatizantes de cada partido, digieren este resultado. No tenemos muchos datos todavía, las encuestas están haciéndose ahora mismo y se irán publicando en las próximas semanas, pero los primeros indicios dicen que probablemente sería el PSOE el partido que pagaría, retrocediendo en las encuestas por lo menos, la no investidura. ¿Por qué? Tenemos dos datos. Por un lado tenemos datos de Metroscopia, que preguntó hace un mes a los votantes quién creen que sería responsable si hay que repetir las elecciones. Y lo que nos decía la gente es que el 30% de la gente decía que el principal responsable sería el PSOE. Había un 20% de personas que responsabilizaban a Ciudadanos y un 17% que responsabilizaban a Unidas Podemos. Además, en los últimos días se han publicado dos sondeos, uno de Electomanía y otro del Español. Los dos sondeos que se han hecho, los dos únicos sondeos que se han hecho después de la investidura. Y en los dos, aunque son pocos y son todavía prematuros, en los dos el PSOE obtiene un resultado peor que el que tenía hace 2 semanas. Entonces, aunque es pronto y por ahí el PSOE tiene cierto margen, porque de las elecciones de abril hasta ahora ha subido 3-4 puntos en las encuestas, lo que parece es que después de la investidura ha retrocedido un poquito. En esencia, estas dos encuestas que se han publicado en los últimos días pues, sugieren que el PSOE podría caer a corto plazo ligeramente en las encuestas por el resultado de la investidura fallida. Pero como el PSOE tenía un colchón, porque había crecido las encuestas en los últimos meses, el resultado al final sería que lo que las encuestas nos están diciendo ahora es que si hubiera que repetir elecciones, el resultado más probable es que se repitiese también el resultado de las elecciones de abril.